Buenas noches, amigos, amigas. Realmente es gratísimo para mí estar hoy compartiendo con Eduardo Halfon este conversatorio. Lo aprecio mucho. Es una oportunidad magnífica para todos. Puedo decir de que Eduardo en este momento es una de las cúspides de la literatura hispanoamericana. Y hay muchos indicadores para esto, no voy a redundarlo, pero los críticos lo han aclamado, tiene muchos lectores y tiene también muchas traducciones. Muchos idiomas, por supuesto, los idiomas grandes, el inglés, el francés, el alemán, otros, pero también idiomas nórdicos. En Noruega le han publicado 3 títulos, creo. No, 6 títulos, exactamente. Y en Dinamarca 3, así es, al revés, sí. Y entiendo que mañana irás a Dinamarca a presentar algunos de estos libros. Entonces, la primera pregunta para ir calentando motores es ¿aló? Sí. ¿Hay en expectativa, porque lo escuché de parte del embajador, de alguna traducción al sueco? ¿Nos puedes contar eso? Sí. ¿Es tu primera visita a Estocolmo? Es mi primera visita, Jaime. Primera vez en Estocolmo. Primer día, porque llegué hace unas horas. Bueno, antes de contestarte, buenas tardes a todos. Es un honor estar aquí. Y muchas gracias al señor embajador por el apoyo. Que parece que no, pero nos gusta como guatemaltecos, ¿no? Sentirnos apoyados, y no siempre es el caso. Entonces te lo agradezco de corazón. Y a Juan Carlos y al Instituto Cervantes, que también he estado en muchos institutos Cervantes. También esa plataforma que nos das, ¿no? para poder mostrar estas cositas que hacemos. Es una maravilla. Muchas gracias. Y Jaime, por acompañarme. Hoy nos conocimos por primera vez con Jaime. Nos hemos escrito durante años, pero no nos conocíamos hasta hoy. Entonces, gracias por la compañía, por la buena compañía. Sí, Tranan, lo estoy diciendo mal, ¿cómo se dice? Tranan publicará Canción en octubre, y vuelvo a presentarlo, estar aquí una semana en octubre. ¿Sí? Bueno, se suele hablar de tu obra vista en su conjunto, ¿no? Como una obra compuesta por libros donde el problema de la identidad está siempre presente, o por lo menos es un leitmotiv en tu obra, bastante, ¿no? Hay otros, la memoria también, ¿verdad? Pero yo quisiera empezar con una cosa bien puntual de la identidad, ¿no? Y comienzo por tu apellido. Yo entiendo que Halfon viene del persa y que significa cambista. ¿Es así o es...? Más o menos. Mi abuelo, don Eduardo, yo soy Eduardo por él, o Eddie. Eddie me dicen todavía, todos mis amigos de infancia me dicen Eddie. Entonces, si escuchan que alguien me dice Eddie, es porque me conoció de niño. Mi hermano me sigue diciendo Eddie. El Halfon viene de mi abuelo don Eduardo, ¿no? Y mi abuelo era libanés, nacido en Beirut, y huyeron de Líbano en 1916, más o menos. Mi abuelo tenía 15 años y eran 8 hermanos. ¿Sabes la historia de mi abuelo o no? Es fascinante. Es fascinante su historia porque son 8 hermanos. El padre había salido antes y se había ido a Nueva York. Y cuando mi bisabuelo llegó a Nueva York, le cortaron el apellido a la mitad. Y en ese momento nos volvimos Halfon. No era Halfon, era Atie Halfon. El apellido era más largo y por alguna razón el señor caprichoso le cortó la primera mitad. Mi abuelo salió después con sus hermanos, se fueron primero a Córcega, donde muere su madre, mi bisabuela, está enterrada ahí. Llegan a París, ¿no? Recuerden que en ese entonces Beirut era parte del protectorado francés. No era Líbano todavía, era parte sirio. Mi abuelo se queda en París y sus 7 hermanos se reparten en Latinoamérica. Esta es la parte que a mí me parece fascinante. Entonces, un hermano se va a Lima, un hermano se va a Cali, un hermano se va a Guatemala, un hermano se va a México, uno se va a Cuba, uno se va a Nueva York,
Uno se va a Miami y uno se va a la República Dominicana. Y cada uno abre una tienda. Y mi abuelo en París es el encargado de comprar la tela y mandársela a cada hermano. ¿Y por qué separarse? Si a alguno le iba mal, los demás lo podían rescatar, y eso pasó. Al de Guatemala, que había abierto una tienda en el Portal del Comercio, estaba quebrado, llega mi abuelo a ayudarlo, conoce a mi abuela y se queda. O sea, la idea sefardí de no todos los huevos en una canasta, separémonos por si acaso. Mi segundo apellido, Jaime Tenenbaum, que es polaco, Ashkenazi, es lo opuesto. Es lo opuesto. Mi abuelo polaco, no estoy contestando tu pregunta, ni recuerdo cuál era tu pregunta. Algo de... Sí, sigue hablando. algo de la identidad. Mi abuelo es capturado en Lodz por los alemanes en noviembre del 39. O sea, al nomás entrar los alemanes a Polonia. Y pasa 6 años en campos. Mi abuelo tenía 19 años, una buena edad para sobrevivir, y sobrevivió. Toda su familia murió, asesinada, ¿no? Sus hermanas, su hermano, sus padres, todos. Y había una prima lejana en Guatemala. Y ahí se fue. ¿No? Tengo los dos lados de la experiencia migratoria en mi familia. Un lado de la familia que busca separarse, y separaron a la familia, porque yo tengo primos por toda Latinoamérica que no conozco, porque ya son primos en tercer lugar, que ya difícilmente, ¿no? Y mi familia materna, que sigue todavía esa manera de comportarse muy de clan, ¿no? de nosotros. Pero el apellido, entonces, ya recuerdo tu pregunta. Cambista. Mi abuelo don Eduardo decía que la palabra en hebreo, decía él, quería decir cambista en el sentido de banquero, ¿no? El que cambia dinero. Yo luego me enteré, por investigar un poco, que la palabra en realidad viene del persa y sí quiere decir cambista, pero no de dinero, sino aquel que cambia de vida. Era una palabra persa que se usaba para nombrar al segundo hijo, ¿sí? Cuando el primero había muerto, para que cambiase el destino de esa muerte del primogénito, ¿no? Entonces hay dos versiones, la de mi abuelo y la de la historia. Creo que tal vez hay verdad en las dos, no sé suficiente hebreo para saber si mi abuelo tenía razón, pero supongo que esa versión de la historia le funcionaba a él, ¿no? Sí, mira, precisamente esta concepción de cambista y cambiar, este crítico George Steiner, que tú conoces seguramente, habla del mundo que se transforma y dice, solo los cambios permanecen, dice. Y ese es el mundo que estamos enfrentándonos. Y en esta búsqueda de la identidad también, yo quisiera comenzar aquí también refiriendo a algo más personal, ¿no? Cómo tú fuiste cambiando también, cómo tú te convertiste en un escritor. Porque en realidad tú eras ingeniero. Sí. ¿Puedes contar algo de eso, esa metamorfosis de ingeniero a escritor? ¿Sabes? Es más complicado que eso, porque no solo era ingeniero, no era lector. Yo nunca fui lector. Es mucho peor que solo la parte de ingeniero. A mí no me gustaban los libros. Yo nunca fui lector. Creciendo en Guatemala de niño, luego en Estados Unidos, nunca habían libros en casa. No tenía un padre lector, no tenía una madre lector, una abuela, nada. No había libros en ningún lado. En ningún lado. Yo era bueno para matemática, y entonces me fui arreado hacia la ingeniería, porque mi padre era ingeniero, es ingeniero. Entonces era como el deber, mi deber, ¿no? Como hijo primogénito obediente, ser ingeniero, pues soy ingeniero. Y estudié ingeniería. Paréntesis. Soy muy ingeniero desde antes de estudiar ingeniería. O sea, soy neurótico, sistemático, planificador. Cuento en varios libros, cuento ejemplos de esto, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo cuando me regalaron mi primer reloj digital.
me lo regaló mi abuelo, y me obsesioné con la idea de poder cronometrar las cosas, ¿no? Poder tomarle tiempo a las actividades. Y entonces me empecé a tomar tiempo vistiéndome. Me recuerdo esto perfectamente y apuntaba, ok, si me pongo las calcetas primero y luego los pantalones, tal. Si me pongo, yo tenía tal vez 8 años, ¿sí? Pero mi lógica era muy interesante, porque si yo lograba descifrar cuál era la manera más rápida de vestirme, podía dormir más. Muy ingeniero, ¿no? Sí, pero te convertiste después en un lector compulsivo. Sí, entonces la llegada a la literatura a recuperar el tiempo perdido. Sí. ¿Sí? Sí, ¿qué pasó? Porque ese paso fue paulatino y cuesta un poco contarlo porque es larga la historia. Voy a tratar de resumirla. ¿Cómo fue? Fue un accidente, Jaime. Fue completamente inesperado, ¿no? Mi caída en la literatura. Yo me fui de Guatemala a los 10 años, en el 81, como vos, ¿no? Solo que no tenía 10 años. Huimos, ¿no? A Estados Unidos, y yo crezco en Estados Unidos, ¿no? El colegio y luego la universidad, y tengo que volver a Guatemala a los 23 años, casi sin español. O sea, había casi perdido el español. Lo entendíamos con mis hermanos porque nuestros padres siempre nos hablaron en español, pero de inmediato contestábamos en inglés. Y el inglés a esa edad rápidamente reemplazó el español, lo soterró, ¿no? Y 13 años después estoy obligado a volver, porque ya no era estudiante, tenía visa de estudiante, nunca me convertí en norteamericano, siempre con la visa, y pues si terminé de estudiar, tenía que volver a Guatemala, a un país que ya no conocía, a una lengua que apenas hablaba, y a un país que ya no conocía, además, porque siempre vi a Guatemala a través del prisma del judaísmo. O sea, crecer judío esos primeros 10 años en un país, en ese entonces, casi totalmente católico, fue como crecer en la extranjería, ¿no? Porque no podía participar, no sabía que era un fiambre, la Semana Santa o la Navidad, ¿no? Entonces vuelvo a un país que desconozco, una lengua que no hablo, muy frustrado, ¿no? Muy desubicado era la palabra. Esa palabra no existe en otras lenguas y es genial, porque estaba desubicado no solo de lugar, sino de lengua. Yo quería hablar inglés. Solo podía hablar de usted. Ya no podía ni vocear ni tutear, con mucho acento norteamericano. Y empecé entonces a tratar de reinsertarme, de reubicarme, de recuperar el español. Y pasaron varios años y esta sensación, esta crisis se fue empeorando. 3, 4 años. Hasta que decidí buscar ayuda. Pero mi forma de buscar ayuda fue muy racional. Fue querer tomar cursos de filosofía. Pensé que tal vez la filosofía me iba a dar alguna respuesta, ¿no? A esta crisis existencial. Tendría que haber ido con un psicólogo o con un rabino, pero fui a la universidad, fui a la Landívar, a la Universidad Jesuita de Guatemala, y llegué a admisiones y le dije a una señora que estaba ahí que quería tomar unos cursos de filosofía, y ella me dijo, sí, pero también tiene que tomar literatura, porque en Guatemala, creo que lo sigue siendo, ¿verdad? Es filosofía y letras, o letras y filosofía, es una sola carrera. Creo que mucha de Latinoamérica es así. Y fue inmediato. Yo tenía 28 años cuando de pronto me convertí en lector. No fue un autor, no fue un libro, fue esa sensación de escape, fue la ficción especialmente, el cuento específicamente. Fue como que yo tenía la sensación de que me estaba ahogando, ¿sí? Ha sido la única vez en mi vida que yo tenía un sueño recurrente, y en el sueño me ahogaba, pero me ahogaba en espiral, lento, y pegaba de gritos y nadie me oía. Era horrible. Y en ese momento alguien me tiró un salvavidas. Yo me agarré y me convertí en lector.
sin ninguna idea de escribir. Yo no sabía que uno podía ser escritor. No entraba en mi horizonte de normalidad. Quería leer. Y empecé a leer de una manera voraz. Quería leer todo lo que no había leído en 28 años, lo quería leer ya. Recuerdo que en la Landívar nos asignaron Madame Bovary y yo leía todo Flaubert que podía encontrar, ¿no? O sea, era una droga. La lectura se volvió, en ese momento, en mi primer momento como lector, he tenido 4. Ese fue el primero. Yo le llamo el lector junkie, porque era como una droga. Encontré una droga y no podía satisfacer mi hambre, ¿no? Mi hambre por leer. Y leía un libro al día. Era una cosa enfermiza casi. Empecé a trabajar medio tiempo, trabajaba como ingeniero en las mañanas y leía en la tarde. Solo quería leer. Pasaron tal vez 2 o 3 años de lectura antes de que empezara tímidamente a escribir. Y lo he dicho siempre y lo mantengo. La escritura en mi caso no fue más que una reacción a demasiada lectura. O sea, me llené de demasiados libros y el rebalse fue empezar a escribir. O sea, la escritura como una reacción a leer. Y creo que sigue siendo así en mi caso. Soy lector primero y luego puedo escribir un poco. Un poco siguiendo la escuela Borges, que dice que hay que ser más lector que escritor. Mucho más, o sea, no un poquito más. Y se nota. Yo ahora que llevo ya tantos años leyendo, se nota cuando alguien intenta escribir sin antes ser lector, ¿no? Hay algo que no se puede nombrar, pero que en una prosa vacía de lectura se nota. Se nota en lo descuidado, se nota en la elección de temas poco literarios o de palabras poco... Se nota, ¿no? En la lectura ante todo. Sí. Y a propósito de Borges, creo que es Vargas Llosa el que dice que no tiene un texto más largo de 10 páginas. Tú has seguido mucho eso, ¿no? Sí. Esa literatura breve, pero con grandes contenidos, ¿verdad? Sí. Yo creo que en parte de ingeniería. Mira, eso es interesante que Sí. me digas, porque... Suena broma, pero es la eficiencia de decir en la menor cantidad de palabras posible. Es muy norteamericano eso, en términos literarios, mucho más que hispano, ¿no? Los hispanos tendemos a ser un poco más barrocos. El cuento norteamericano, háblese Hemingway o Carver o Cheever, es destilado. Y mis libros o mi prosa es muy destilada. O sea que el lector no pierde el tiempo. Yo no quiero hacerle perder el tiempo, Bueno, pongámoslo así. No sé si lo pierdo o no, pero yo quiero que entre y salga lo más rápido posible. Sí. Bueno, Monterroso también va a hacer También, eso. Monterroso también va a hacer eso. De otra manera, pero sí. Y mira, y es interesante esto porque se ha hablado siempre en los géneros que la novela es extensa y el cuento es intenso. Pero tú escribes novelas que no son muy extensas, pero son muy intensas. Ojo, tú les llamas novelas, yo no les llamaría novelas. Bueno, tú has dicho que algunas son cuentos. Yo creo que todas son un conjunto de cuentos que parecen novela. O sea, lo armo como novela. Yo creo que te voy a contar un poco de mi proceso, porque eso es importante. Hablando de cómo formo el libro, ¿no? Yo soy muy ingeniero, como ya he dicho, siempre, salvo cuando escribo. Me explico. Yo me siento a escribir, Jaime, sin saber de qué voy a escribir. Yo estoy escribiendo sin saber hacia dónde voy, de qué va la cosa, qué tan largo va a ser. Empecé a escribir de esa manera, muy improvisadamente, muy espontáneamente. Creo que es una forma de escribir más de cuentista. Un novelista, me imagino, porque no lo soy, pero me imagino que planifican más la envergadura de la novela, ¿no? Porque es muchos más personajes, hacia dónde voy, la estructura de los capítulos. Yo no sé. Yo empiezo con una imagen y me dejo llevar por esa imagen. Es casi como escribir en la oscuridad, ¿no? Estoy en un cuarto oscuro durante mucho tiempo, intuyo que hay algo por allá, que hay una
luz por allá y que hay una puerta, pero no sé hacia dónde voy. Es muy desasosegante, muy, porque probablemente eso que estoy haciendo no funcione. 99% de esas veces no funciona y tengo que empezar de nuevo o retomar o dejarlo un tiempo, y hasta que llego al final se enciende la luz. Pues si esto es lo que estaba haciendo los últimos, entonces entiendo. Okay. Y probablemente es una escena corta, un episodio, un cuento, un relato, y lo pongo sobre la mesa y sigo trabajando en otros. De pronto me doy cuenta que varios de esos relatos van juntos y que los puedo unir en este formato, ¿sí? Los editores y algunos lectores lo llamarían una novela, y sí, es cierto, pero la cual fue escrita en sus partes, ¿no? Como pequeños episodios o pequeños cuentos de algo mayor. Esto funciona porque mi narrador siempre es el mismo, ¿no? Es la misma voz, es este otro Eduardo Halfon en todos mis libros. Entonces juntar los fragmentos ya es una ingeniería. Ahí ya viene el ingeniero a poner orden, ¿no? Sí, mira, es muy interesante lo que dices, porque hay un ingeniero, pero también hay un anti-ingeniero. Sí. Al mismo tiempo. Y a mí me recuerda un poco la preceptiva picasiana, ¿no? Cuando él decía, yo no busco, yo encuentro, decía Abraham. Mientras que, digamos, el diseño literario más estricto de otros escritores, ellos tienen un mapa, una hoja de ruta, y no la cambian, ¿verdad? Si el mapa no coincide con la realidad, hay que cambiar la realidad, una cosa así. Mientras que tú vas buscando todo el tiempo. Voy encontrando. Encontrando, sí. Y mira, aquí yo he encontrado en muchos de tus libros, ahora traje varios, una gran afición, diría yo, por la música, y sobre todo por el jazz, ¿verdad? Entonces quiero hacer ese parangón, porque el jazz es un poco eso, ¿no? Es música muy estructurada, pero es mucha improvisación también. Dentro de la estructura claro, hay improvisación. ¿Y tú sientes eso que es como música para ti? Totalmente. Y te diré por qué. Yo quería ser pianista. Yo tocaba piano, mal, pero tocaba piano de adolescente, y una de estas ideas locas, como todo adolescente, es seguir el camino de la música. Y se lo dije a mi papá. Y mi papá me contestó, y cito, ¿lo va a pagar usted o lo voy a pagar yo? Y se acabó la música. ¿No? Obviamente no lo quería tanto, porque si no hubiera pataleado un poco más, pero él siempre ha tocado piano, ¿no? Cuando yo empecé a escribir, entendí muy tempranamente de que para mí el lenguaje es música. O sea que no solo el tema de la música me interesa, como el jazz en el boxeador por como en la pirueta, sino que veo el lenguaje, Jaime, como música. Por eso las repeticiones, por eso el constante no volver sobre una frase. Si yo escribo rápido un primer borrador de un cuento, porque lo escribo bastante rápido, puedo pasar luego años haciendo trabajo de lenguaje. Nada más la artesanía del lenguaje. ¿Y sabes de dónde me viene eso? ¿Te recuerdas de Ernesto Lucota? Ernesto Lucota. Ernesto Lucota era un profesor de filosofía en Arandívar, uno de mis profesores de filosofía. Que, bueno, te cuento la historia de Ernesto Lucota. Pero era un jesuita él. No. Profesor de filosofía. Cuando empiezo a escribir en español, pensando yo en inglés, yo sigo siendo un escritor que piensa en inglés, pero solo escribo en español, o casi solo escribo en español. Pero ese es otro tema. Mira, aquí me surgen varios temas, ¿no? Pero te cuento de Lucota. Por favor. Entonces, renuncio como ingeniero, finalmente, agarro mis ahorros y compro un boleto de ida a París. Porque yo pensé que todo escritor tenía que irse a París, ¿no? Lógico. Y llegué a París y me enfermé. Grave. Una de estas influencias que nosotros chapines no conocemos, ¿no?
y me enfermé. Estaba en un hotel de mala muerte, todavía eran francos, no eran euros todavía, entonces se podía. Y me dediqué meses a leer muchísimo a los franceses y a escribir un cuento. Y escribí un pésimo cuento en un idioma que yo no hablaba. Vuelvo a Guatemala finalmente, con la cola entre las canillas, como decimos en Guatemala, con el proyecto fracasado, ¿no? Y esa noche me llama Ernesto Lucota, que había sido mi profesor, y me ofrece trabajo como su asistente en la Marroquín, en otra universidad. O sea que París fue el antes y el después. Voy con Ernesto y le digo, Ernesto, mira, escribí un cuento. ¿Me lo puedes leer? Con mucho gusto. Y dio la casualidad que me topé con el, no vamos a decir el único, con uno de los únicos guatemaltecos brutalmente honesto. Que los guatemaltecos que estamos aquí sabemos que no es siempre así. Los guatemaltecos hablamos así, un poquito de toreo. Y Ernesto me citó en Sofos y se sentó a tomar un café conmigo y sacó el cuento de su maletín y lo agarró así, con asco, ¿no? Y me dijo, algo tan malo, Eduardo, hacerme perder el tiempo a mí, perder el tiempo vos para escribir, algo tan malo. Y dije, Ernesto, es que quiero aprender. Y me dijo, quizás lo que se ha convertido en la máxima de mi vida, y lo cito todo el tiempo. Me dijo, Ernesto, vos querés escribir un cuento sin saber escribir una línea. Es que quiero aprender. Bueno, para mañana escribíme una línea sobre un árbol. Y la revisábamos. Me dice, ¿por qué así? ¿Por qué acá? Para mañana, y nos veíamos todos los días en la universidad y cada día yo le entregaba una línea y revisábamos esa línea. Pasaron, creo recordar, 2 o 3 meses antes de que me ganase 2 líneas. Él me tuvo que autorizar las 2 líneas, luego 3, luego 5. Y era trabajo de lenguaje, nada más. Aprender la artesanía del lenguaje antes de querer escribir un cuento. Dicho sea de paso, Ernesto es un muy mal escritor. Es un excelente editor porque sabe el lenguaje. Pero cuando él me mostró sus cuentos, no tenían, como decía Monteforte, no tenían duende. No tenían duende. No tenían eso que no se puede enseñar. ¿Ya? Pero es a partir de esa enseñanza que yo me dedico tan obstinadamente a trabajar el lenguaje. García Lorca hablaba también del duende. De ahí lo sacó Monteforte. Entonces, pero mira, vamos a Colombia, porque yo creo que es importante hablar esto de los 39, ¿no? Sí, nada. Bueno, digamos que es un momento, esto sucede, bueno, este primer, no es primero, pero este Ángel y el segundo, pero significó mucho por el espaldarazo del premio Grama y todo eso. Sí. Ya hablaré después de esto y del epígrafe y todo eso. Pero llegas a Bogotá, una ciudad fría, estás dentro de los 39, no, como es 39 escritores que tienen menos de 39. Eso. Sí. 2007, pues. 2007, sí. Entonces ahí mi pregunta sería, ¿qué ha pasado desde entonces? Tú en una oportunidad dijiste, en una entrevista, que pertenecer a una antología no era permanecer, decías, algo así, ¿no? ¿Verdad? Estoy hablando de todos los que estaban ahí, ¿no? Sí. Ahora bien, pasados los años, tú publicaste esta biblioteca bizarra, donde yo encontré un cuento, llamémosle colombiano, digamos, pero porque sucede en Colombia, que a mí me parece extraordinario. Los desechables. Los desechables, ¿verdad? Realmente es, bueno, no sé si quieres hablar de los desechables. Sí, claro, te hablo de los 2 momentos. El Bogotá 2007 fue una antología, yo la llamé antología porque escogieron a 39 escritores de toda Latinoamérica, ¿no? O sea, ya hay un acto caprichoso en cómo vas a seleccionar a esos 39. Mucha corrección política, tenían que ver centroamericanos,
Yo era de los pocos centroamericanos con un libro en anagrama. Este libro acababa de salir 3 años antes y pues me invitaron a formar parte de esa antología, de ese grupo, pero yo todavía no había hecho nada. Todo lo que yo hice vino después de ese momento, ¿no? Especialmente un año después, Jaime, que publiqué El boxeador polaco. Y El boxeador polaco, que creo que no lo tenés aquí, la segunda versión. La primera. ¿Cuál? Ah, la linda, sí, eso. Miren qué belleza. Es de pretextos, ¿no? Esta editorial valenciana. Uno cree que es lindo y luego hace esto. Y miren qué lindo es. Es un diseño precioso. Este libro se publicó en 2008 y este libro se ha convertido en mi libro más traducido, en mi libro emblemático, y es además del libro del cual salen luego todos mis demás libros, porque todo lo que viene después empieza ahí, ¿no? El proyecto de este narrador, Eduardo Halfon, empezó con estos 6 cuentos. Son 6 cuentos, son 99 páginas, 98 páginas, un libro que pasó inadvertido en España. El cuento, pretextos, una serie de factores apenas reseñado. Y luego, en 2012, es traducido al inglés. Y ahí es donde volteé a ver el mundo, ¿no? Porque ahí empiezan las traducciones. Pero fue a partir de la publicación en inglés. En esa publicación incluimos ya La Pirueta, que la conoces, que está publicada aparte en español. Sí, la versión en inglés incluye los dos. Entonces, ese primer momento de Bogotá, yo me sentía de nuevo desubicado, porque apenas había empezado a escribir, no sentía que era mi mundo, no me sentía en mi oficio todavía. Eso empezó un año después. Adelantemos entonces a 2015. Me invitan a un proyecto maravilloso que se llama Bogotá Contada. ¿Conoces el proyecto? Sí, claro. La idea es extraordinaria. Creo que sigue, espero que siga, ¿no? Y es el Ayuntamiento de Bogotá invita a 6 escritores, uno a la vez, a vivir Bogotá durante 1 o 2 semanas, con el único compromiso de luego dejar un texto escrito sobre su estadía, que puede ser un cuento, puede ser un poema, puede ser lo que sea, ¿no? Y publican estos textos en unos libritos que se llaman Bogotá Contada. Entonces me invitaron a eso, me invitaron a pasar una semana en Bogotá y escribir algo. Y yo no me gusta el encargo, porque no trabajo así. Ya les conté, mi manera de trabajar es muy espontánea, no sé qué voy a escribir, no sé para cuándo lo voy a escribir, no soy un periodista que tiene la presión de entregar. Entonces no me gusta cuando tengo que entregar algo. Y fui a Bogotá con un cinismo muy fuerte. No tenía ganas, me pusieron un montón de eventos en librerías, en bibliotecas, que tienen esta red de bibliotecas. Y a todos, yo sentía que en todos me hacían las mismas preguntas. Mi hijo estaba por nacer. Mi primer y único hijo. Yo tenía 45 años y estaba por nacer. Nació un mes después de que yo fui a Bogotá. Entonces tenía eso, quería estar en casa, quería estar con mi pareja y estaba como con mala leche, ¿no? Y de pronto, el último día en Bogotá, me dice: Eduardo, te vamos a llevar a un evento con desechables. ¿Qué es eso de desechables? Así les llaman en Bogotá, o les llamaban, yo creo que ya no es políticamente correcto decirlo, a los indigentes, a gente de calle, creo que les llaman ahora, gente de la calle, algo así les dicen en Bogotá. Y fue el mejor evento literario de mi vida hasta hoy. Hoy está mejor. Pero ese fue, sin duda, fue el menos literario, el más humano, porque todos eran extradictos. Todos venían de un centro de rehabilitación. Y sus preguntas, que las pongo en el texto, ¿no? Los cito, son maravillosas, confrontativas, pero de una manera más que literaria, ¿no? Entonces ese es mi segundo momento con Bogotá y publiqué el texto, se los entregué, que se llama Los Desechables.
A mí me parece un texto extraordinario y efectivamente se intercalan las preguntas con las respuestas del escritor, que son evidentemente literarias, y las preguntas son sumamente humanas. Mira, y hablando de periodismo, bueno, yo he sido periodista y por lo tanto precisión, pero soy distraído. Entonces, hoy traje todos los libros y se me olvidaron mis anteojos. Entonces, te voy a pedir con mucho gusto, que me leas el primer párrafo de Los Desechables para que el público tenga una idea, si quieres. Con mucho gusto. El chiquito este. Sí, el primer párrafo. Sí. Donde dice lluvia que no moja. Muy bien. Les dicen los desechables porque ya no sirven para nada. Yo los conocí mi última tarde en Bogotá, en una localidad industrial llamada Puente Aranda, bajo una llovizna etérea, casi invisible, que ni siquiera mojaba. El primer golpe, esa primera frase, ¿no? Yo le pongo tanta atención a todas mis primeras frases, ¿no? Llegué a Tokio disfrazado de árabe, por ejemplo, ¿no? que es canción. Esa es canción, sí. Sí, pienso mucho en las primeras frases. ¿Y en las últimas? Las últimas se me imponen, ¿sabes? Casi siempre yo creo, en esta oscuridad en la que escribo, que el texto va más, y de pronto escribo una escena y digo, ya está. O sea, es una intuición lapidaria, total, rotunda, que yo siento en ese momento que ese es el final. Aunque yo creía que esto iba más, ese es el final. Se me imponen. Esto es muy interesante porque me hace recordar a este crítico Frank Kermode, que habla del sentido del fin, ¿no? Porque hay cierta tendencia a pensar que la primera frase es la más importante, ¿no? Frente al pelotón de fusilamiento, alumbra, alumbra, alumbra. Bueno, yo volví a Comala, bueno, esas primeras frases. Pero Kermode dice que las frases últimas no son finales, no, sino son aperturas. Exactamente. Y eso es lo difícil de llamarme novelista, porque el lector de novelas tiende a requerir o a exigir un tipo de cierre, ¿sí? Que yo no tengo. El cuentista va a exigirte a ti como lector cerrar. O sea, yo me detengo antes y dejo que tú cierres de alguna manera. Es muy misterioso esto. Es el tipo de lectura que a mí me gusta como lector y es el tipo de escritura que hago. Pero sé que dejo a muchos lectores y lectoras insatisfechos porque quieren ese final, ¿no? Y para mí el final es una invitación al próximo libro. a la reflexión, ¿no? Claro. ¿Cómo crees tú? ¿Qué crees tú que está pasando? O a un final más emotivo que racional. Werner Herzog, el cineasta, habla de que a él le interesa la verdad extática, o sea, una verdad del éxtasis. Que yo entiendo eso perfectamente cuando yo escribo. Es apelar a un estado emocional, ¿sí? Más que a un estado racional. Esto te lo estoy diciendo un ingeniero, ¿no? Sí, otra vez el antiingeniero. Están en lucha constantemente. Y conviviendo ellos, fíjate, tenemos dos nombres, ¿no? Eduardo Halfon y Eduardo Halfon. Uno es el autor, otro es el personaje. Yo sé que a ti la palabra autoficción no te gusta. Pero me gusta que me la digas para poderla rechazar. Entonces no te la voy a decir. Pero sí quiero hablar de la ficción y del aspecto biográfico que puede haber, ¿verdad? Claro, eso sí, ¿verdad? Y quisiera nada más recalcar que estos dos Halfons se parecen mucho, pero se diferencian también. Hay uno que es sincero y otro que no es tan sincero. ¿No es así? Así es. ¿Sí? ¿Y cuál será este? Bueno, tú lo puedes decir, ¿no? Yo sé. Claro, empecé a escribir de esta manera, Jaime, y todavía, obviamente, me persigue la pregunta de por qué, ¿no? ¿Por qué escribir tan complicadamente? Creo que tengo una respuesta a posteriori, o sea, no fue premeditado. Empecé a escribir así desde Saturno, ¿no? Este librito tan polémico en mi familia. Hay dos Eduardo Halfon, por lo menos dos, pero la diferencia entre él, o sea, mi narrador, y yo la tengo muy clara.
la voz es muy diferente, su voz es muy diferente a la mía, sus opiniones son no solo diferentes, sino expresadas. Yo tiendo a ser mucho más diplomático, ¿no? Además, el personaje fuma como una chimenea. Tremenda, fuma muchísimo, yo no fumo. Y eso que parece de poca importancia, tiene mucha importancia. Para mí el humo nos diferencia. La primera barrera que tenemos es esa cantidad de humo, ¿no? El fumar para él, en un mundo donde ya no se debe fumar, también es importante. Porque es una manera de rebeldía, ¿no? Yo no me atrevo a ser fumador. Yo sería fumador, me gusta fumar, pero sé que no debo, entonces no lo hago, ¿no? Él también viaja mucho y viaja mejor que yo. Yo ya no quiero viajar, ya me cuesta dejar mi rutina, dejar a mi hijo. Entonces hay una gran diferencia. Pero cuando yo viajo, esta vez no, pero casi siempre llego al hotel y me tienen reservada una habitación de fumador. Por los libros. Por los libros, porque me han leído bien, creen que él soy yo, que es lo que yo quiero, ¿verdad? Yo quiero que crean que es uno solo. ¿Por qué? Esta es mi respuesta posteriori. ¿Por qué hago esto? ¿No? Madame Bovary, c'est moi, decía Flaubert. O sea, nuestros narradores, nuestros personajes somos nosotros. Pero la mayoría de escritores les ponen un velo, los cambian un poco. No, Arturo Belano es Bolaño y Emilio Renzi es Piglia. Pero les cambian el nombre. Yo le di mi nombre. ¿Por qué? La respuesta creo que viene de Saturno. Saturno, que es mi primer libro, que alguien tiene por aquí, porque... No lo traje, pero es la carta al padre. Es la carta al padre. Yo entré gritando a la literatura, ¿no? Este fue mi primer libro. Muy kafkiano. Es absolutamente kafkiano. Es más el padre de Kafka, el del cuento, que el mío, de hecho. Franz. Sí. Entonces, yo publiqué ese libro en 2003, en Guatemala. Lo tengo que contar un poquito, se los voy a arruinar, pero no importa. Es un libro breve, de 40 páginas, escrito en segunda persona. Es una carta a un padre. Escrita por un narrador que se parece mucho a mí, pero que no tiene nombre aún. A un padre que se parece mucho a mi padre. El narrador le está contando a su padre de los escritores suicidas. Está obsesionado con escritores suicidas. Entonces le está contando cómo cada uno de ellos se mató. Hemingway y Virginia Woolf y Pavese, etcétera, etcétera, etcétera. Docenas de escritores suicidas. ¿Y qué papel jugó el padre de cada uno de ellos en ese suicidio? Mientras le recrimina su ausencia. Es un berrinche, esa palabra es genial y solo la tenemos nosotros. Esa palabra es nuestra. Es un berrinche a un padre. El narrador le está gritando, recriminando su ausencia. Al final del libro, el lector se entera que el padre está muerto. Es una carta a un padre que ya no está. Pero el padre siempre está. Cuando el libro se publicó en Guatemala, la primera reseña en Prensa Libre se tituló "Tenemos que salvar a Halfon". Porque lo leyeron que el narrador se está acercando al suicidio él mismo, ¿no? Y creyeron que él era yo. Y me encantó. Me encantó que se lo tragaran completamente. Ya no dudaron si era o no ficción, si era autoficción, si era verdad. Se lo tragaron. Y entonces, en el siguiente libro ya le di mi nombre. O sea, le subí el volumen al juego, porque no es más que un juego, ¿no? Entonces, mi respuesta a por qué hago esto es porque quiero que el lector se lo trague. Y pasa, Jaime. La gente compra mis libros sabiendo que son ficción. Firmamos un contrato. Yo prometo darles ficción y ellos prometen recibir ficción. Y en la página 5 se les olvidó. Se les olvidó. Y leen mis libros como si fueran absolutamente real. Y no lo son. Son ficción. Pero esto es importantísimo escucharlo, ¿no? Porque
todo el tema del padre está también presente En todos lados. En todos mis libros. Mira, te voy a pedir otras que leas. Con mucho Disculpa, pero o me prestas tus anteojos o los leo. No creo que te funcione. ¿Dónde leo? Este. El sentimiento. Bueno, pero lo tengo que poner en contexto. No, tiene que ver. No, el libro. Este se llama... Es un hijo cualquiera. Es mi último libro de hace 2 años. En donde yo ya me convertí en padre. O sea, yo Saturno lo escribí sin ser padre. O sea, sin saber qué era ser padre. Entonces, aquí ya soy padre. Es otra perspectiva. Claro. Es la misma, pero es otra también, ¿no? Otra posición. Otra posición, sí. Entonces, este es el primer texto del libro, que se llama Un pequeño corte. ¿Circuncidar o no circuncidar? Creo que es Shakespeare eso, ¿no? Sí, es que para un judío esa es una gran pregunta, con un hijo varón. Los judíos se reconocen en los baños saunas, dicen. Sí, pues, inmediatamente. Entonces este es ¿Por qué crees que lee el segundo y no el primero? Bueno, puedes leer el primero también, pero el segundo era más... Ok, voy a empezar con el primero, para Correcto. que se entienda. Muy bien. ¿Sí? Estuve ahí las 7 horas que duró el parto de mi hijo. Lo vi entrar al mundo. Oí su primer grito. Sentí en mis dedos su primera respiración. Corté, o más bien prensé, el cordón umbilical, bien uniformado en un camisón azul de enfermero. Y con mi hijo ya en los brazos, aún pálido e hinchado y envuelto en una ligera frazada amarilla, lo miré como si estuviese mirando al hijo de alguien más. Un hijo cualquiera. El sentimiento de maternidad es automático y primitivo, me dije a mí mismo. ¿Acaso para explicar o justificar mi ausencia inmediata de amor? Pero el sentimiento de paternidad, como escribió James Joyce en Ulises, es un misterio para el hombre. Es un estado místico, escribió, una sucesión apostólica, de único engendrador a único engendrado. Bueno, y ahí se va. Sí, no, claro. Y es que en otra parte, no sé si en este libro, porque creo que sí, hablas de que el padre es un nombre, creo yo. Saturno. En Saturno, ya era en Saturno. Sí. Que en realidad a mí me suena muy a Jacques Lacan. Es Lacan, es una cita de Lacan. Absolutamente, ¿no? El recibir el nombre de tu padre. Yo además lo recibí de mi abuelo, pero yo recuerdo, Jaime, el comportarse bien es hacerle honor a tu nombre, ¿no? El no manchar tu nombre, el peso de llevar el nombre lo recibimos del padre, es Lacan. El padre es un nombre. Y, continúa Lacan, el lenguaje es materno. Entonces, la que nos cuenta, la que nos arrulla, la que nos murmulla en la noche es la madre, ¿no? Entonces, el narrador de Saturno huye al mundo del lenguaje, al mundo de la madre, al mundo de las letras, para alejarse del mundo del padre, que es el nombre. Claro, porque Saturno, como Cronos, se comen a los hijos. El título original del texto era Saturno devorándose a sus hijos, de Goya, ¿no? El cuadro de Goya. Y lo corté a Saturno. No era necesario el devorarse a él. Pero ahí viene también el parricidio, simbólico. Totalmente. Y está presente. Absolutamente. Bueno, el mismo Saturno, el mismo texto es parricida de alguna manera. Es parricida. Es una queja. Sí, ¿ese no lo tenés? No, ese no lo tengo, mira. Yo lo traje y lo regalé ahorita. Porque la edición española, que se editó en Zaragoza hace unos años, es preciosa. Es preciosa, es pequeñita, parece un Moleskine, ¿no? Numerados. Ese se rescató en España hace poco. Y Sofos lo publicó también. Pero mira, vayamos un poco atrás y vamos al ángel literario, ¿no? Sí. Yo siempre me he fascinado con la escogencia que tú haces de los epígrafes. Los epígrafes. Me parece que son que cumplen una función realmente esencial en tus libros. Porque mucha gente a veces, he visto, bueno, todo pone un epígrafo que les gusta, pero es que aquí el libro casi se entiende por el epígrafe. Este especialmente, porque cada capítulo está basado en un epígrafe. Cada capítulo. 2 cosas te diré de ese tema. Este libro es una reacción, es mi segundo, llamémosle mi segundo, es una reacción a Saturno. ¿Sí? O sea, yo escribo Saturno, lo publico rapidísimo, con Alfaguara, en Guate con María Carmen de Ola, y de pronto me veo escritor, ¿no? Sin haberlo planificado, sin haber pensado que yo podía llegar a eso, y entonces esto es una reacción a esa
sensación de qué pasó. Empiezo a escribir cuentos fundacionales de escritores. ¿Cuándo alguien se convierte en escritor? ¿Sí? El momento mágico. El momento mágico en donde un ángel les pasa por encima, la idea es de Vila Matas, Bernardino Vila Matas, y esa persona se convierte en escritor. Entonces, trato de recrear, primero ubicarlo, ¿no? Ubicar el momento en la vida de Hemingway, por ejemplo. Para mí Hemingway se convierte en escritor en París. Entonces recreo en un cuento ese momento para Hemingway. Un suicida, hijo de otro suicida. Sí, con escopeta, etcétera, etcétera. Sí, así es. Carver, en Iowa City. Raymond Carver. Nabokov, escribiendo su primer poema en un parque de Moscú, etcétera, etcétera. Virginia Woolf. Pero ya no está aquí. Ella no está ahí. No. Entonces, lo que estaba tratando de hacer era ubicar ese momento, escribirlo, o sea, dramatizarlo, ¿sí? Imitando el estilo de cada uno de ellos. Mira bien lo que te estoy diciendo. O sea, el cuento de Hemingway, trato intencionalmente de escribirlo como Hemingway. Estaba tocando covers. Yo aprendí a escribir imitando a los grandes. Cosa que no se hace en la literatura, por cierto. Esto es mal visto porque es casi un querer imitar, un querer plagiar, pero así lo hice. Entonces cada uno de esos cuentos lleva un epígrafe de ese escritor. Esto es uno. Mis demás libros solo pongo un epígrafe cuando considero que le va. Ahora, ¿cómo escoger un epígrafe? ¿Cómo escoger una frase y por qué? Y alguna vez se lo dije a alguien y es la única respuesta que me hace sentido. Marca el tono. No resume, no anticipa, no es una frase que me guste, sino que marca el tono de la lectura, ¿sí? Como los budistas suenan una campana antes de meditar, ¿no? Esa campana, ese ¡pam!, va a marcar el tono de esa meditación. Mis epígrafes sobre esa campana. Quiero en tu mente de lector crear ese campanazo antes de la lectura. Es muy difícil y a veces no lo encuentro y no pongo epígrafe, pero generalmente si encuentro ese tono lo uso, ¿no? Y además que los pone siempre en español, cosa que yo agradezco, porque hay gente que pone los epígrafes en otro idioma. Sí, y eso a veces es difícil, porque a veces lo encuentro en inglés y es una frase que funciona muy bien en inglés, pero claro, para los lectores en español hay que traducirlo. Mira, voy a leer dos epígrafes y los seguimos comentando y que tienen que ver con este leitmotiv de la identidad. Y ahora alguien generoso me ha traído unos anteojos. Mira que el público colabora, ¿no? Entonces, espero que... ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Vamos bien? Sí. Podéis seguir. Okay. Nos avisan, porque aquí el tiempo vuela. Bien, del Ángel Literario hay el epígrafe siguiente. Todo retrato pintado con sentimiento es un retrato del artista, no del modelo. Oscar Wilde. Sí, claro. Sí. Entonces, habíamos hablado de ese sentimiento, podrías retomar ese temita otra vez. Porque aquí estamos hablando de lo que es ficción y lo que es realidad también. Sí. Porque el modelo es la realidad, entre comillas, Sí. y la ficción es también ficción, entre comillas, que todo está entre comillas aquí. Porque al resaltar lo que el artista siente, le está impregnando la parte subjetiva. Totalmente. Que es la magia realmente Así de la es. cosa. ¿No es así? Así es. ¿Ya? Y esto se ve en este libro, ¿verdad? En el Ángel Literario. En el Ángel Literario. Sí. ¿Verdad? Pero si pasamos al boxeador polaco. Sí, que es el siguiente, en orden cronológico. Sí. Estoy tratando de encontrar cierta lógica en esto, ¿no? Entrelazando todo. Ahí vas. Sí, no, decía que trato de encontrar, porque hay una impresionante concordancia y congruencia en la obra de Eduardo, ¿no? No son repeticiones, sino que son ampliaciones, diría. Y en todo caso sería la repetición en la novedad y no la simple copia, ¿no? Pero leo el epígrafe del boxeador polaco y dice: he pasado la máquina de escribir al otro cuarto.
donde puedo verme en el espejo mientras escribo. Henry Miller. Entonces yo le encuentro cierta analogía a la anterior epígrafe, y que estos son libros tempranos tuyos, grandes libros, pero se va a reflejar en el desarrollo posterior, ¿verdad? Sí. ¿O no? Sí, por supuesto. El hecho de, solo en el pequeño detalle, Jaime, de darle mi nombre al narrador, ¿no? De verme en mis cuentos, de verme en el espejo, ¿no? Mientras escribo. Hay algo testimonial en eso, ¿no? Hay algo de desnudarse en público, al publicar, de querer abrirse, siento yo, en la actitud del escritor, en el proceso de escritura. Entonces, siempre lo he visto así, desde el ángel literario, siempre lo he visto así, siempre he visto que aunque yo arme un cuento que parezca una escena suelta, ¿no? O que parezca que estoy escribiendo sobre un pianista, o sobre un profesor, o sobre un personaje como canción, ¿no? En realidad me estoy viendo a mí mismo. Soy yo el centro de esa narración. Es muy curioso eso. Sí, y Eduardo Halfon, el personaje, ¿no? Que se podría hacer una analogía entre el Javier Cercas, el periodista de Soldados de Salamina, y el autor, ¿verdad? Aunque estos se parecen mucho, demasiado, diría yo. Por lo menos Eduardo Halfon, uno fuma y otro no fuma, y eso ya es una gran diferencia, ¿no? Pero tú tienes un youtuber que es uno de tus fans, creo que se llama David Guerra o David Pérez, sí, que comenta todos tus libros, ¿no? Pérez Guerra, sí. Bueno, sí, me gustan sus programas, realmente. Y él en uno de esos programas hace una pregunta y casi que te la hace a ti, ¿no? ¿Cuánto tiempo vivirá Eduardo Halfon? Excelente pregunta. Yo también me hago esa pregunta. Este señor nace en el boxeador polaco. Y yo pensé, Jaime, que ahí moría. Yo pensé que ahí terminaba su vida como personaje, ¿no? O sea, todo esto que ha surgido después, yo no lo planifiqué. De pronto, un cuento del boxeador polaco, los voy a mostrar para que me sigan, porque esto es bien complejo. Un cuento de aquí, de pronto se vuelve capítulo en La Pirueta, que es este. ¿Sí? A ver. O sea que este librito surge del boxeador polaco. Un cuento se continúa la historia del pianista, ¿no? Serbio. 2008, 2010. 2013, Monasterio. Creo que no lo tenés. Sí, está aquí. ¿Hasta aquí? ¿Lo ven ahí? ¿O no? Monasterio. Monasterio, sí, aquí está. Es otro cuento del boxeador polaco, es capítulo acá. O sea que continúa otra historia del boxeador polaco hacia Israel. Este es el libro israelí, ¿no? Sí. Mira, pero déjame terminar. Claro. Luego viene el señor Hoffman, 2015, que es otro libro que surge del boxeador polaco. Duelo, 2017. Canción, ¿cuántos van? Creo que Canción es el quinto o sexto, y ahora se publica en junio Tarántula, que es el siguiente. Todo esto se ha ido dando ante mí, sin planificación. Yo no sabía que esto iba a pasar. Es el mismo narrador, personajes reaparecen, historias a veces continúan, o a veces se contradicen. Se ha ido armando una especie de novela en marcha, de proyecto en marcha. In construction. Está in construction, o sea, está en proceso de ser construida mientras la escribo. La estoy publicando mientras la escribo. Algunos de mis editores dicen, bueno, pero lo que estás haciendo es escribiendo una sola novela, pero publicándola por entregas, por etapas, que es muy cierto. Todos estos libros se pueden juntar y hay editores que los juntan. Por ejemplo, la edición japonesa del boxeador polaco incluye La Pirueta y Monasterio. Yo los armo, yo armo el índice, pero es un librón así. Ahora viene Tarántula, pero no sé si viene otro después. Yo quisiera saber hacia dónde va esto, qué otra historia este señor nos va a contar, pero no lo sé. Puede que este sea el último. Mira, es muy interesante esto porque tiene que ver con la perspectiva, ¿no?
ni los géneros. Y que es una cosa que también Borges rompió, Tito Monterroso también. Y lógicamente lo clásico, lo más conservador es hacer la división estricta de las fronteras, ¿no? La novela, el cuento, la épica, etc. Sí, en mi caso no puedo. En tu caso no. Entonces hay también una iconoclasia ahí y también hay cierto parricidio frente a la autoridad preceptiva. Sí, absolutamente. Yo he tenido que luchar, aunque no parezca, por convencer a mis editores a seguir esta línea, porque no son libros vendibles. El libro vendible es una novela clásica de 250 páginas, 300 páginas, no un librito de 109 páginas que no se entiende si esto es autobiografía o son cuentos. ¿Qué es esto? ¿En qué repisa pongo esto? ¿En qué libro? No sé dónde catalogarlo. Hay países donde eso es más problema que en otros. En Francia no es problema. No. Por ejemplo, en Alemania es problema. No. En Estados Unidos es problema. Pero este crítico, como es Masoliver Rodenas, él dice, no, Halfon es el maestro de la literatura breve, pero lo criticable es que es breve, ¿por qué no quisiera seguir leyendo más? Hay mucho más. Ahí está todo eso, hay muchísimo más. Sí. O sea, un amigo mío, el editor de Biblioteca Bizarra, me dijo, Eduardo, si tú les das una novela de 500 páginas, la van a sentir breve. O sea, lo breve, en mi caso, no es la cantidad de páginas, es que me salgo antes de que vos querrás que me salga. Es que termino prematuramente, por decirlo de otra manera. Dejo que el lector cierre. Entonces no es la cantidad de páginas lo que te da esa sensación, es que no hay un cierre, ¿sí? No lo hay. Hay un proyecto sobre la mesa, literalmente sobre esta mesa, que se sigue armando. He bromeado antes que o lo mato a él o me mata a mí para que termine. Es una lucha a muerte. ¿No? Lo podría matar y sería muy interesante. Llevas la ventaja en todo caso. Sí, porque él no puede decidir matar, creo. Bueno, tal vez sí podría matarlo, ¿no? No sé. Sí, no es difícil. Pero mira, ¿no? Sí, exactamente. No, pero yo creo que es fascinante esto porque yo no lo veo como una gran crónica familiar o así que hay que juntarlo. Yo creo que su valor está precisamente en su separación. Así es. ¿Verdad? Y otro aspecto muy interesante de tu obra, que es absolutamente innovador, diría yo, en la literatura, en la nueva narrativa, es esa literatura fragmentaria, pero que no es fragmentaria. Esos flashbacks, esos viajes así, ¿no? Que nos hacen... Yo creo que la materia prima de tus obras es la memoria. Yo también. Más que la identidad, es la memoria. Estoy trabajando con la memoria. Es mi arcilla, ¿no? Memoria que no es fija y no es confiable. Ojo, ¿no? Y por eso la memoria es tan agradable para el que hace ficción, porque no es confiable. Manipulación del recuerdo. Es absoluta manipulación. A veces conscientemente y a veces no tan conscientemente, pero sí. La memoria para mí, las memorias, o sea, mi memoria de ayer, mi memoria de infancia, que es tan importante en lo que escribo, la memoria colectiva de un país, o de una gente, o de una familia, en mi caso, ¿no? O sea, las memorias, diría yo. Sí, mira, para darle oportunidad al público, vamos a ir redondeando un poco, pero quisiera mencionar algunas cosas de mis impresiones de lectura que yo tengo, ¿verdad? A mí me parece que en tu narrativa, en cada libro que aparece, siempre hay algo que innova, que mete la cosquilla de la curiosidad, ¿verdad? Y eso sucede cuando hay al mismo tiempo una conexión entre ellos, ¿verdad? Personajes, bueno, el mismo Halfon que aparece por todas partes, ¿verdad? Y existe también en esta fragmentación, en este trabajo de la memoria, una cosa que a mí me parece muy interesante, la forma en que tú manejas la condición humana y el aspecto psicológico de los personajes, y que los enlazas muchas veces al paisaje. Y la mejor ejemplo sería este libro de Monasterio, precisamente, donde hay uno... Espera, anteojos. Donde hay una visita al Medio Oriente de los personajes,
y se describe brevemente, y yo creo que eso es muy contundente en tu literatura, un paisaje, pero que no es una descripción simplemente, digamos, de naturaleza muerta, sino que hay una descripción que de alguna manera uno va viendo la marca humana en eso. Entonces lo voy a leer, o tal vez te lo pido, yo creo que es más agradable ver al mismo escritor. ¿Cuál? Es este, mira. El chiquito. Sí. Vamos en el carro aquí, ¿no? En el coche hacia el Mar Muerto. Así es, creo que estoy bien. Con Tamara. Con Tamara, la célebre Tamara. Luego todo fue arena. Las ondulaciones en el paisaje, los olivos, las palmeras de dátiles, los beduinos y camellos a un lado de la carretera, el cielo y las nubes y quizás hasta el viento mismo, como si estuviésemos atravesando una acuarela donde cada cosa había sido pintada con un mismo pincel arenoso, sobre un mismo lienzo arenoso, de un solo color arenoso, pero con un sinfín de matices y pátinas, incluidos nosotros. Esa repetición de arenoso me gustó ahí. Sí, no, es muy bueno. Hace rato no leía eso. Sí, bueno, mira, pero acercándonos, o mejor dicho, alejándonos de esto y acercándonos a otro tema, que es el tema de la memoria también, pero la memoria histórica, la memoria de un país, la memoria de... tenemos canción, ¿verdad? Que es el que estará traducido aquí Sí. en unos meses. Sí. Y bueno, Canción es una novela espectacular sobre un secuestro de tu abuelo, Mi abuelo libanés. que se llama Eduardo Frank Halfon. Halfon. Todos se llaman Halfon. ¿Sí? Y esto fue muy interesante. Yo escribí una reseña sobre esto, que tú te acuerdas, porque había ciertas reservas de parte de ciertos grupos un poco ultras, digamos así, que Halfon, al escribir sobre su abuelo, va a criticar a la guerrilla o va a poner una posición. Pero en realidad aquí el Halfon, personaje, no toma ninguna posición, pero sí da testimonio de cosas que son mucho más fuertes. Así no es. es un panfleto, ¿verdad? No. ¿Ya? Y eso es sorprendente. Ahora, en este personaje, se llama Canción porque es un comandante guerrillero, Percy Jacobs, ¿verdad? Sí, el título era el apodo. Era el apodo de el guerrillero que secuestró a mi abuelo en 1967. ¿Por qué le decían Canción? Hay varias ideas. Carnicero. Por carnicero, la aliteración de carnicero, canción, yo creo que esa es la verdadera. Sí. Pero hay otros que dicen que era porque cantaba más de la cuenta. Es posible, bueno, era un personaje ahí, pero en todo caso, en este libro hay una investigación. Mucha investigación. Y mucha investigación Research, digamos. sí, de dos tipos. Muchas entrevistas con los que fueron secuestradores de mi abuelo, que varios siguen vivos, entonces Te encuentras con una mujer, hay que llegar a verte. Y mucha investigación de archivo, porque la CIA tenía un expediente sobre Percy. Entonces ya se puede, y está desclasificado, entonces puedes ir a ver qué decían de él, cómo lo tenían catalogado. O sea, hay mucha información, pero al mismo tiempo, Jaime, y esto lo sabes vos, hay muchas lagunas en la historia de él, ¿no? Cómo murió, etcétera, etcétera. Entonces eso para la ficción es maravilloso. Ahora, tu abuelo no soportaba sindicatos, pagaba malos sueldos, o sea, sorprende todo esto, ¿no? ¿Qué sorprende? No, a mí eso no me sorprende. esos prejuicios que habían, digamos, en cuanto a Sí. lo que iba a resultar de ese libro, ¿verdad? Sí. Halfon no puede escribir un libro, Claro, casi te dijeron comunista por este libro, ¿verdad? claro. Pero bueno, hay dos libros o varios sobre el caso de von Spreti, ¿no? Sí, este es uno. Sí. Que está aquí. Von Spreti fue el embajador de Alemania en Guatemala, un noble, un fundador del Partido Demócrata Cristiano, que fue secuestrado por Canción. Uno de los secuestrados, hubo varios, ¿no? Sí, sí, claro. Pero a él lo secuestran para canjearlo, ¿no? Y eso está en el libro de Canción. Sí, y lo matan. Y lo matan, sí. Y bueno, es toda una historia, no la voy a contar, pero realmente no lo querían matar. Lo que ellos querían era canjearlo por 17 guerrilleros, pero era imposible canjearlos porque los 7 guerrilleros ya los había matado el gobierno. Entonces cambian las demandas y piden $700,000, a lo cual Alemania está dispuesto a pagarlos. Y van en camino a pagarlos. El gobierno de Guatemala estaba muy confundido en ese momento, era un momento muy grave para el país de confrontación, y a este embajador lo tenían escondido en un pueblo, San Pedro Ayampuc, cerca, ¿no?
Y estando ahí habían órdenes que si llegaba la policía lo liquidaran, ¿no? Entonces, en la noche, los guardianes, estos guerrilleros, ven llegar una patrulla de policía que se va acercando y se asustan, ¿no? Y se va acercando cada vez más y además tiene las luces apagadas. Entonces, el jefe ahí piensa que hay que matar al embajador, ¿verdad? Y lo hace con un balazo en la sien y el embajador muere, ¿no? Bueno, esto ha sido narrado por otros narradores o periodistas, ¿no? Y quiero hacer aquí un parangón, si tú me lo permites, ¿verdad? Con Ryszard Kapuscinski, que es extraordinario y que narra lo mismo, pero yo quiero que se lean las dos versiones porque quiero resaltar, digamos, la carga literaria que le da Eduardo y la carga periodística que le da Kapuscinski sobre el mismo caso. Entonces voy a leerlo enseguida. ¿Y de ahí crees que lea yo Claro, el de las gafas, ¿no? Entonces el embajador lo encuentran muerto y termina de esta manera, ¿no? Había muerto de un tiro en la cabeza. En la mano tenía las gafas, que debía de haberse quitado antes de morir. ¿Quién sabe por qué? Pregunta Kapuscinski, ¿por qué? Pero tú lo ves de otra manera. ¿Sí? Voy a retroceder un poquito ok, voy a empezar un poquito más atrás. Ese domingo, alguien llama desde un teléfono público a la estación de bomberos. Una voz anónima dice al bombero de turno que von Spreti está en una humilde casa de adobe sin techo ubicada en el kilómetro 16 de la carretera San Pedro Ayampuc, un pueblo en las afueras de la capital. Los bomberos acuden de inmediato. Encuentran el cuerpo de von Spreti en el jardín trasero de la casa, con un solo balazo en la sien izquierda, calibre 9 milímetros. El conde está sentado en la tierra, sus piernas estiradas hacia adelante, su espalda contra unos arbustos. Aún lleva puesto un fino saco de dacrón azul y una corbata de seda negra. Sostiene sus gafas en la mano derecha, como si se hubiese quitado las gafas antes de morir, justo previo al balazo, para no tener que ver el rostro de su asesino, o para no tener que ver el rostro de la muerte. Es extraordinario. Es literario. Es literario. Sí. Bien. Creo que nos vamos acercando a las preguntas del público, pero te quiero hacer 3 preguntas rápidas, ¿no? Y respuesta rápida. Sí. Bueno, la primera es, tú mencionaste la lengua inglesa, que está muy metida en ti, ¿no? Pero esa no es una respuesta rápida. No. Pero la pregunta es, ¿has pensado la posibilidad, o tal vez lo has hecho, de escribir en inglés? Escribo en inglés. También lo haces. Sí. Entonces sí. se te traduce al español. Yo me traduzco al español. Tú mismo. Y sufro, Jaime, lo que no... Oye, el traductor es un traidor. Te lo voy a... Esa es una respuesta larga, pero la voy a hacer corta y luego pasamos a otra. Cuando me traduzco al español, la paso mal. Cuando me traduzco al inglés, me la paso de fiesta. Me encanta. Me es fácil, me es fluido, todo lo opuesto hacia el español. No sé por qué, debería ser al revés, pero no lo es. Entonces, al inglés dejo que me traduzcan otros. Yo los ayudo, yo estoy ahí, yo reviso, pero siento que si yo me autotraduzco, me doy demasiada licencia. Y entonces lo que hago es una versión completamente nueva. Ya no es una traducción, es una versión en español y una versión en inglés. Entonces, es delicado, ¿no? Serle fiel al original para un autotraductor, no sé si es posible. Ahí está la infidelidad del traductor. Bueno, mira, una pregunta, la penúltima. Hablando de la literatura, se habla siempre de las influencias, ¿verdad? Harold Bloom dice que ya hablar de los ancestros es una forma de influencia. Bueno, no vamos a teorizar sobre eso. Pero yo quiero hacerte una pregunta un poco a quemarropa, ¿no? No te voy a preguntar los escritores que te han influido ni nada de eso, pero sí en qué medida la poesía, y sobre todo la poesía de Carlos Williams Carlos, ha influido en tu obra, si es que ha influido. No creo que haya influido mucho.
estoy muy consciente del lirismo cuando escribo, ¿no? En cómo suenan las palabras, en cómo suena el tambor detrás de las palabras, en las pausas, pero no la poesía. Yo soy mucho más lector de prosa, de cuento. Me gusta la narrativa breve, aunque no solamente. De Williams, por ejemplo, al quien traduje al español, soy lector de sus cuentos. Y traduje sus cuentos médicos, cuentos de médicos se llaman. Él era médico. Él era médico. Y tiene unos cuentos extraordinarios de médicos, de sus casos, ¿no? Y esos los traduje y hay más influencia de eso en mi prosa que de su poesía. Ahora, como poeta, su imaginismo también es breve. Muy breve y muy misterioso, ¿no? Sí. Sí. Bueno, la última pregunta. ¿Qué opinas tú de el futuro inmediato y posible para la creación literaria, para la narrativa, con la irrupción de la inteligencia artificial? No tengo ni idea. Sí, porque viene, ¿no? Yo supongo que si le metes mis libros a la computadora, te puede dar uno nuevo. Yo no sé qué va a pasar ahí. Algo que me puso un poco en ascuas fue una de mis editoras diciéndome lo bien que traduce Google Translate o DeepL, o casi como diciendo, puede que ya no necesitemos traductores, que puedes meter un texto a este programa, te da un primer borrador de la traducción y ella hace su trabajo de edición y se brincan entonces al traductor. Yo creo que eso está muy cerca. Pobre, los traductores van a engrosar el museo de los objetos en desuso con los tipógrafos. Puede ser. Y otro tipo de profesiones. Puede ser. Y a ver si no los escritores venimos después. Yo no sé qué pasa con la ¿cómo es? Inteligencia artificial. No sé. Sí, bueno, sí, lo sé. ¿Cuánto sobrevivirá la literatura? Bueno. ¿Y qué tipo de literatura? Ahí sí te puedo decir una cita de Tito Monterroso, una respuesta. Decía, no me pregunten si va a sobrevivir la literatura, pregunten si va a sobrevivir la humanidad, decía. Está bien. Estoy de acuerdo. ¿Sí? Y a Tito lo tratas aquí en Ángel. Sí, en El Ángel, porque él murió. Cuando lo estaba escribiendo murió. Así es. Sí, nunca lo conocí. Pero Eduardo, ¿cómo te parece si preguntamos al público? Un par de preguntas. Sí, y vamos a ver. Bueno, las dos mejores preguntas que tengan. ¿Quién tiene las mejores? Aquí hay una, dice que tiene de la... Primero, un placer conocer al autor de ese ajuste de cuentas con su padre. No sé si es ajuste de cuentas, porque no se ajustaron. O sea, un fracasado ajuste de cuentas. Te confieso que yo leí el libro de casualidad en la casa de mi hermana en París el año pasado. Yo no te conocía. Mi hermana es escritora, es boliviana, somos bolivianos. Y me dice, oye, tienes que leer este librito. Y usó el diminutivo para marcar la cantidad de páginas. Es correcto. ¿No? Bueno, leí el libro y quedé pero totalmente fascinado. Primero que me hace recuerdo, lógicamente, a la carta de Kafka, ¿no? Pero la cosa que me llamó la atención es que el autor era un guatemalteco. Entonces yo dije, este guatemalteco no tiene que ser solamente guatemalteco, porque el amor filial en América Latina no puede pasarse tanto, sí, digo yo, ¿no? Sí, no solo en América Latina, en el judaísmo. Y también, claro, bueno, yo no sabía que eso, ¿no? O sea, levantarle la voz al padre en el judaísmo es bueno, es el Viejo Testamento, ¿no? Sí. No se hace. No, simplemente me encantó y a partir de eso he tratado de preguntar quién eras, ¿no? Yo también. Yo sigo en esa pregunta. Bueno, me encontré con muchas entrevistas que te han hecho, etc. Hay demasiadas, creo yo. No, me gustó muchísimo. A partir de ese libro, yo he prometido seguirte. Algo que me ha pasado con otra escritora que de repente la conoces, que es Kim Thuy, que es una vietnamita que
escribe también esta llamada autoficción y es la gran maestra de la literatura fragmentaria. Ella escribe el viaje que hace desde Vietnam como hija de un asilado político que van en los botes estos que navegaban meses, boat people, y llegan a Canadá, donde se instalan, y la niña escribía en un cuaderno unas notas que con el tiempo les sirven para escribir toda la travesía que hacen. Es un libro maravilloso, que son puros fragmentos, y tampoco no tiene más que 180 páginas. El fragmento, a mí gracias por tu comentario, el fragmento, como sabes, Jaime, me interesa mucho, pero insertado en algo mayor, ¿no? O sea, no el fragmento por el hecho de ser fragmento, sino como parte de un tinglado o de un andamio, ¿no? Otra vez el ingeniero. Ah, totalmente. O sea, hay un ingeniero, cuando escribo está el ingeniero presente, está el ingeniero lingüístico, pero también está el ingeniero estructural, que dice, bueno, aquí falta una viga, aquí hay demasiado, aquí hay muy poco. ¿Cómo armo? ¿Cómo ya tengo todos estos pedazos? ¿Cómo los uno, no? Canción es un excelente ejemplo. Canción empieza, es mi libro más guatemalteco. Es mi primer libro donde entro a la guerra de Guatemala y empieza en Japón. Llegas vestido de árabe. Sí, es mi libro más japonés, más guatemalteco y más árabe a la misma vez, porque están estos fragmentos que yo miraba como separados o escribí como separados y luego me di cuenta que iban muy bien juntos. Entonces veo cómo los armo. Pero el fragmento me interesa como ingeniero, ¿no? Creo que tú me haces. Ah, perdón. Hola. Bueno, gracias. Y las demás puede ser en privado. Gracias, Aquí Eduardo. estamos Gracias, Jaime, por una muy interesante exposición literaria. Y bueno, no he tenido como Carlos, que hizo la pregunta anterior, de leer alguna de tus obras, pero bueno, haciendo en este minuto en la pregunta un ejercicio de ficción. Quisiera que profundizaras un poquito sobre, porque lo hiciste en mención durante la presentación de tu obra, quisieras una pequeña profundización de la importancia que ha tenido la religión en tu obra. Muy poca en el sentido de religión práctica, porque yo no soy un judío practicante. Yo renuncié a eso hace muchos años, no me interesaba en absoluto, ¿no? Y renuncié de una manera rebelde, vacía casi, ¿no? Yo tenía 22 años cuando volví a Guatemala, 23 entonces, y quería salirme del judaísmo y no me dejaban. Mi familia no me dejaba, es imposible salirse de ese club. Y tuve que verbalmente decir, no voy a ser judío practicante, ¿no? Mi mamá lloró unos años, con pausas. Mi abuelo, decirle eso a un abuelo que sobrevivió Campos, fue una cosa muy dura, pero no me interesaba. Yo empiezo a volver al judaísmo y volver a Guatemala, que es otro gran tema del cual es muy complejo para mí porque crecí fuera, cuando empiezo a escribir. Es a través de la escritura que yo empiezo a buscar mi camino de vuelta a estas dos grandes columnas, ¿no? Sobre las cuales estoy construido, sobre las cuales está mi casa. La casa que soy está sobre Guatemala y sobre el judaísmo. Pero el judaísmo no como práctica, insisto, sino como historia, como herencia, como memoria, pero no como practicante, ¿no? Me pasaron el micrófono. Muy breve. Sí, breve. Yo seré breve. Voy a ser muy breve. Lo siguiente, que ha sido fascinante escucharlos los dos, porque los dos hicieron este espacio, y es fascinante ver con la generosidad que tú te expones como persona, ¿no? Y como expones todo tu libro y todo. Es fascinante, hay ganas de leerlo y saber más de ti. Y lo que yo te quería preguntar, cómo es más o menos, no sé si es corto o larga, quería preguntarte
cómo te influyó la filosofía en todo. Ah, buena pregunta. Porque, sí. porque ¿cómo se llama? Tú dices que te Sí. ingeniería, no sabes, parte tuya. Pero también esa Sí. generosidad, te quería preguntar si es, ya que hablaste de Lacan, si es esa generosidad tiene que ver con tu madre. Porque la nombras muy poco, pero está ahí. Excelente pregunta. Sí, creo que tiene que ver con mi madre. Mi madre es una persona muy especial, ¿no? Mis problemas son con mi padre. Creo que se evidencia, ¿no? La gente me dice, ¿por qué no hay personajes femeninos en tus libros? ¿O por qué? En todos mis libros hay un personaje femenino. Es la misma, Tamara. Hermelinda, etcétera, etcétera. Hay esta serie de personajes femeninos que todos salvan al narrador. Todos lo orientan, lo guían. Es mi mamá. Es mi mamá. La filosofía me enseñó a ser un lector mucho más atento y concentrado. El que lee filosofía, el que puede y se atreve y se entrena a leer filosofía, luego leer literatura es muy diferente, ¿no? O sea, abre el horizonte, es como hacer pesas, ¿no? Es como leer Kant o leer... es difícil, hay que concentrarse de una manera muy especial. Entonces yo creo que me marcó más como lector que como escritor. Y bueno, me detengo porque ya creo que vamos a ir a cenar. Bueno, pues nada, muchas gracias.